buenas noches. Vamos a iniciar hablando sobre los controladores automáticos, que es un tema que forma parte de la materia de simulación e instrumentación de procesos alimentarios, que fue tomada por su servidora este semestre, en octavo semestre, en la Facultad de Ingeniería Química, que como nivel formativo tiene la carrera de Ingeniería de Alimentos. Primero, como una pequeña introducción, vamos a iniciar con la definición de qué es un controlador automático. Primero, sabemos que un controlador es un elemento central de un sistema de control. Se va a encargar de regular procesos industriales o técnicos, ajustando variables como temperatura, presión, nivel, velocidad, concentración, pH, cualquier variable que pueda ser variable a través del tiempo, eh, y va a utilizarse para mantenerlas dentro de un rango deseado. Estos controladores funcionan recibiendo una señal de error, que es la diferencia entre el valor deseado y el real, como podemos ver aquí en esta ecuación. Tenemos que el error a través del tiempo va a ser igual a la señal de referencia menos la señal de salida realimentada. Y va a actuar sobre un actuador para corregir esta desviación. Como objetivos, tenemos el número 1, que la alumna expondrá los diferentes tipos de controladores automáticos y será capaz de explicarlos. En el 2, se optimizarán comportamientos de procesos dinámicos para que operen de manera segura, estable y eficiente sin intervención humana constante. Esto lo vamos a hacer utilizando Simulink en un problema un poco básico, que es sobre temperaturas en un horno. Y ahorita en un momento les hablaré un poquito más de eso. Por lo mientras, sabemos que tenemos varias ventajas utilizando controladores. El uno es que vamos a tener que comparar el valor real de la salida de una planta con la entrada de referencia, es decir, el valor deseado, y determinar la desviación y producir una señal de control que reduce la desviación a cero a un valor pequeño. Entonces, generalmente acá lo que siempre vamos a buscar es que el error señalado en todas nuestras gráficas adquiridas de nuestro diagrama de bloques sea similar a cero o que vaya tendiendo a cero. Entonces, primero, tenemos aquí nuestro diagrama de bloque. Este diagrama de bloque va a representarnos un controlador automático, acá se ve punteado, y podemos ver varios elementos que conforman este diagrama. El primero es que tenemos la entrada de referencia. Esta entrada siempre entra en punto suma, en positivo, y tenemos un sensor. La salida de este sensor es la que va en negativo. Posteriormente tenemos la señal de error. Tenemos un amplificador. Este amplificador nos va a ayudar a que si el error llega a ser muy pequeño, nosotros lo podamos seguir viendo. Tenemos el actuador, que en la vida real son motores hidráulicos, eléctricos, que se van a dirigir a la planta y van a tener una salida. De esta salida vamos a tener una retroalimentación. Este sensor en sí se encarga de convertir la variable de salida en una variable manejable, como desplazamiento, presión, voltaje. Se me olvidó mencionar que aquí el actuador está definido como un dispositivo de potencia, como les había comentado, su motor, que produce la entrada para la planta de acuerdo a la señal de control. La salida de este sensor va a ser la retroalimentación que va a alimentar al punto suma en sistema negativo. Ahora bien, si nosotros queremos iniciar con ver los tipos de controladores, en general todos funcionan de esta forma. Tenemos un error, tenemos generalmente un amplificador. Esa señal de error va a ser alimentada por nuestra entrada de referencia y por la retroalimentación de la salida. Al final, pues todos los controladores funcionan igual. Puede ser que en algunos casos lleguemos a ver un poquito de diferencia, pero es prácticamente lo mismo. Siempre nuestro controlador automático va a estar bien señalado, fuera del sistema. Solamente a veces es cuestión de ser observadores y pues de detectarlo. Pero siempre, nuestro error siempre va a ser definido por la referencia y el sensor. Aquí, por ejemplo, volvemos en la ecuación primera.
que nos dice que el error es nuestra señal de referencia menos la señal de salida realimento. Al final, esta ecuación nos va a acompañar en todos los controlados. No hay forma de que se vaya. Ahora bien, permítanme tantito, voy a ver si está grabando, si está grabando. Vamos a ver. Tenemos como primer controlador el de acción de control de dos posiciones o de encendido y apagado on and off. Este on and off nos va a decir un sí o nos va a decir un no. No hay más. Al final nos va a decir prendido, apagado, utilizando estas condiciones que podemos ver aquí. Cuando U en T es igual a U1 para el error en T mayor que 0 o U2 para el error en T menor que 0. Cuando es mayor que 0, generalmente es 1. Cuando es menor que 0, pues generalmente es 0 o menor que 0. Al final de cuentas, 1 y 2 son constantes. Aquí este diagrama lo hice en Simulink. Permítanme, ahorita lo voy a poner. Que lo tenemos aquí. Como les había comentado, este va a ser un ejemplo, bueno, todos los controladores los hice en base a un solo ejemplo. Este es un ejemplo sencillo en el que vamos a tener una temperatura deseada. Es sobre un horno que opera a 20 grados inicialmente con un valor final de 50 en un step time de 30 segundos. Ahora bien, como les había comentado, nuestra señal de error es nuestra temperatura deseada menos la retroalimentación. Acá lo podemos ver claramente. Colocamos aquí un scope para que podamos ver el comportamiento del error. Tenemos aquí un bello relay. Ese relay ahorita les enseño la configuración. Tenemos la dinámica del horno, que está dada por una función de transferencia. Esta función de transferencia nos va a ayudar a, como tal, representa una ecuación diferencial que puede ser lineal o lineal y que nos va a ayudar a determinar matemáticamente cómo es que está operando el sistema, qué fenómeno está sucediendo. Entonces, aquí vamos a tener la salida en la temperatura del horno y vamos a tener nuestro scope, que es el que nos va a ayudar a monitorear. Vamos a correrlo a un stop time de 100. Vamos a ver. Ya corrí aquí. Tenemos nuestro error que va hacia... Ok, podemos ver que aquí nuestra temperatura inicial se va en 20. Tiene una ligera oscilación negativa. De repente en los 30 segundos requeridos sube hasta cercano a la temperatura que nosotros queremos. 49 grados de Kelvin. Y se vuelve estable. Bueno, tenemos algunos comentarios respecto a esto que vamos a confirmar con el scope. Una disculpa, hace rato mencioné que se le enseñar la configuración del relay. Aquí eso es importante. Aquí va a ir oscilando a más 0.5 y menos 0.5. Cuando la salida esté encendida va a ser 1, cuando la salida apagada sea 0. Ahora bien, vamos a ver nuestro scope de salida. Vamos a ver cómo se mueve aquí. Acá lo único, como les mencionaba, este tipo de controladores solamente es de un sí o un no. Entonces aquí, como pues pudimos ver en el error, tenemos una salida de 49 grados, cuando nosotros queremos 50 grados, pues al final de cuentas es una temperatura positiva, no en el hecho de que sea de magnitud positiva, sino que es una magnitud que nosotros requerimos, es la que nosotros solicitamos y la que nosotros queremos. Entonces es por eso que nuestra curva tiende a 1, porque dijimos que cuando U1 va a ser igual cuando E en T sea mayor que 0. Acá vemos que es mayor que 0 y pues tenemos este controlado. Este es nuestro primer ejemplo. Bueno, ahora continuaremos con nuestro siguiente controlador, que es el controlador de acción proporcional.
Este está definido como un amplificador con una ganancia ajustable, es decir, la acción de control es proporcional al error. Podemos ver su ecuación aquí, que es U en T es igual a Kp por el error en T. Igual aquí tenemos el diagrama, lo vamos a ver en un momento en Simulink. Y esta ecuación de aquí representa la transformada de Laplace de esta misma ecuación. Vamos a ver cómo se ve en Simulink. En todos los controladores utilizamos las mismas condiciones. Es decir, seguimos teniendo un horno a 20 grados como temperatura inicial, con un valor final de 50, que es el que se quiere alcanzar. Em, Aquí lo importante es notar las diferencias entre controladores. Este controlador proporcional necesita un gain. Este gain es el Kp definido en esta ecuación. Kp por ET. Al final tenemos el error y este gain nos va a representar nuestro Kp, que va a ser una variable que podemos cambiar según la necesidad del microorganismo. Al final, lo que nos va a ayudar a ver la estabilidad también es un correcto Kp, porque al final, pues, podemos tener un Kp, entre más grande sea el Kp, hay cierto límite, obviamente, en el que si el Kp es mucho mayor de lo que se estima, se va a tener una serie de oscilaciones, pero si el Kp es muy pequeño, pues justamente no se va a ver un gran control. Y si el Kp se encuentra en una magnitud más o menos similar a la que necesita el problema, se va a ver bien correcto el funcionamiento del controlador. Vamos a ver. Aquí, en el ejemplo de ahí de la diapositiva teníamos un 3, aquí tenemos un 8. Vamos a colocar en 3 para que podamos ver a qué me refiero cuando digo que si el Kp es pequeño, si el Kp es grande. A ver, aquí. Vamos a ver cómo se demuestra nuestro error. Ujú. Tenemos inicialmente en 20, baja hasta 5, se vuelve más o menos constante, en 30 sube a 35 y vuelve a caer. Sin embargo, vamos a ver nuestro funcionamiento en el sistema. Vamos a ver si alcanza lo que nosotros necesitamos, que son los 50 grados. Ok, aquí vemos que no nos va a alcanzar. Se vuelve estable a los 36, 37 grados. Entonces va a ser necesario que ampliemos nuestro cable. Acá estos saltitos que vemos aquí son resultado de eso de Kp. Al final, pues es prácticamente hacer una multiplicación. Entonces, al darle un valor a Kp, pues literalmente vamos jugando con todas las oscilaciones que podamos tener presentes. Vamos a ver, vamos a ponerlo en el hecho que teníamos. Ok, vamos a ver cómo se ve este error. Ujú. Igual, en 20, aquí se aproxima más a 0. Hace rato se quedaba en 5, ahorita se aproxima más a 0, está en 2. Llega a subir y vuelve a caer. Cae en 6, pero en 5,9, 6. Vamos a ver si se aproxima más a la temperatura que nosotros necesitamos o no. Ok, aquí seguimos con nuestros saltos. Y sí, podemos ver que entre más grande hagamos el Kp, vamos a encontrar mayor estabilidad, mayor acercamiento hacia la temperatura que nosotros queremos. Aquí, por ejemplo, si lo intentamos con 8, vamos a intentarlo con 10. Vamos a ver solamente la salida del sistema. Ujú. Aquí no, al parecer no subió mucho, subió a 45 y se quedó, así como lo teníamos con anterioridad. Igual al ser controladores de una sola acción, llegan a tener un margen de error suficiente para que
no nos dé la temperatura que nosotros requerimos. Vamos a ver. Sí, aquí ya va subiendo un poquito más. Hace rato estaba en 45, ahorita estamos en 46. Si seguimos subiendo nuestro valor de café, pues vamos a seguir teniendo una mayor cercanía al valor que nosotros necesitamos. Vamos a ver. Sí, aquí ya se va acercando. Va subiendo a 47. Ya casi nos acercamos al 50. Y bueno, así es como funciona nuestro controlador proporcional. Me parece que no mencioné hace rato que esta función, como tal, la coloqué aquí como función de transferencia, pero no representa totalmente el sistema. Eh, por ejemplo, decidí que fuera lineal para que fuera más sencillo interpretar las gráficas, pero pues no necesariamente representa cómo se rige el sistema. En este caso, que es el horno a través de un sistema de calor. Ahora bien, vamos a seguir con otro controlador, que es el de acción integral. Este va a tener el valor de la salida, va a cambiar a una razón proporcional a la señal de error. En T, es decir, se corrige el error acumulado en el tiempo. Tenemos la forma derivativa y la forma integral, donde K es una constante ajustable, esa es una función de transferencia con nuestras formas de Laplace. Al final, vamos a poder utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones para representar un Simulink y tenemos ciertas condiciones. La primera dice que si el error persiste, el controlador sigue aumentando su acción. Si el error es cero, la acción se mantiene constante. Vamos a ver cómo se ve. Ese lo tengo en otro archivo. Permítanme. Está este lado. Ok. Acá hay que tener un poquito más de pericia. Vemos, tenemos nuestro gain block, que es lo mismo que teníamos en la proporcional, nada más que aquí vamos a unirle con un integrador. Ese integrador va a estar multiplicando nuestro gain block y asimismo van a estar multiplicando nuestro error, por eso acá tiene la leyenda de integrator error. Ahora vamos a analizarlo. Primero los errores. Podemos ver que tenemos muchas oscilaciones, incluso en el rango de los negativos, pero al final llega a estabilizarse. Lo que siempre buscamos es que nuestro error se asemeje a cero, se aproxime lo más que se pueda hacer. Aquí lo vemos después de cierto tiempo, después de muchas oscilaciones, lo podemos ver. Igual aquí podemos ir jugando con nuestros valores de café, porque al final tienen que ser valores que se adapten mejor a nuestro problema y que nos ayuden a estabilizar. Ahora podemos ver aquí que hay más oscilaciones y aquí sí llegamos a la temperatura que requerimos, los 50. Después de cierto tiempo, sí, pero la llegamos. Y pues simplemente es un café pequeño, vamos a verlo aquí. Si nosotros lo subiéramos, por ejemplo, aún, vamos a ver qué tanto se acerca. Ujú. Pues sí, vemos que se acerca un poquito más a 50, un poco más rápido. Bueno, incluso llega a tener más oscilaciones que 0.5. Ahora bien, eh, como les mencionaba, este café puede ser variable, el integrador tiene que seguir ciertas condiciones, en este caso es una condición inicial de cero, porque es lo que nos marca nuestra integral. Y vamos a continuar con nuestro proporcional integral. Aquí esta es la unión de dos controladores, el proporcional y el integral que vimos recientemente, en donde tenemos esa parte proporcional y la parte integral. Aquí hay que tener un poquito más de cuidado.
Porque dice, la parte proporcional reacciona rápido al error instantáneo, dándole fuerza al sistema, mientras que la parte integral acumula el error en el tiempo y lo corrige, eliminando el error en estado estable. A ver, permítanme tantito. Digo, se sigue grabando, es perfecto. Ahora bien, esta ecuación la vamos a establecer en Simulink. Tenemos aquí ya el diagrama. Tenemos la parte de KP por el error, que es la parte proporcional, la primera parte de la ecuación, y tenemos la segunda parte, la de lo interno. Es igual a KI sobre TI y el integrador. Acá hay que colocarles un punto suma, porque al final es lo que nos está indicando nuestra ecuación, que es esta de aquí. Y checamos los errores. Esto ya lo habíamos corrido. Vamos a ver cómo se ve nuestro error. Igual tiene oscilaciones, no tiene tantas como el anterior. Igual va en 20, luego de repente se va a 30 y se estabiliza. Se estabiliza y sigue estable. Eso nos da una muy buena señal. Vamos a ver cómo está nuestro sistema. Ok, podemos ver que rápido se estabiliza. Y estos de acá que vemos son resultado de la acción proporcional. Al final, como es una multiplicación, por error, pues se van a ir sumando, ¿no? Vamos a ver estos saltos en cada que vemos una proporción. Es completamente normal. Y ahora vamos a continuar con el siguiente controlador, que es una acción de control proporcional derivativa. Vimos la integral, ahora vamos a ver la derivativa. Es exactamente lo mismo, solamente que cambia este término. Vamos a verlo en Simulink. Ok, a ver, aquí está. Aquí vamos a cambiar el comando, perdón, el bloque de integral a derivativa y nos va a representar la velocidad de cambio del error. Va a ser multiplicado por nuestra KPTD, que es la que nos establece en la ecuación, que es acá, y sumado con nuestra multiplicación del KP por el error. Vamos a ver, acá está, KP. Acá tenemos valores mucho más altos de KP. Vamos a ver cómo se comporta el error. Ok, podemos ver que hay menos oscilaciones que en otros controladores. Igual llega a 35 y se va. Aquí no llega en 0, eso es lo curioso. No llega en 0, llega en 6. Debe de ser algo debido a los KPs, pero vamos a ver cómo se comporta. Acá vemos que para nada llega al valor que requerimos, entonces es cuestión de que vayamos jugando con nuestros valores. Incluso aquí es algo raro, eso no tendría por qué regresar. Vamos a cambiar un poco los valores de KP. Vamos a hacerlos un poquito más pequeños. Y vamos a ver. Vemos que el error sigue sin llegar a 0. De hecho, aumentó. Ya no, hace rato estaba en 5, ahorita está en 2. Y vamos a ver si se acercó o se alejó. Vemos que se alejó un poquito. Entonces, pues justamente es ir checando nuestros valores correspondientes a cómo ajuste mejor para llegar a nuestra variable deseada. Voy a continuar porque si no se va a acabar el tiempo. Bueno, no, sí tengo tiempo suficiente para poder continuar con la proporcional derivativa. Seguimos aquí. Este valor de Kp y de Kptd puede seguir variando hasta que nosotros encontremos en qué punto se aproxima mucho mejor a la temperatura que nosotros queremos.
Entonces vamos a hacerlos un poquito más pequeños. Y aquí podemos ver que se estabiliza mucho mejor, pero para nada se estabiliza en la temperatura que nosotros queremos. Entonces podemos seguir con variando. Ahora lo haremos más grandes. Aquí continúa haciendo esto, está muy extraño, pero podemos ver que ya se va acercando más a la temperatura que nosotros requerimos. ¿Ya vieron? El 45. Ya solamente son variable estas partes y listo. Ahora vamos a ir pasando con nuestro último controlador, que es el controlador proporcional integral derivativo. Ok, con este controlador vamos a juntar todas las operaciones que vimos anteriormente. Tenemos parte proporcional, que recuerden que es la KP, tenemos la parte integral y la parte derivativa. Aquí en la diapositiva se explica mucho mejor. Aquí este controlador va a combinar la acción proporcional reaccionando al error instantáneo, ayudando a que el sistema empiece a corregir inmediatamente, mientras que la acción integral acumula el error en el tiempo y actúa mientras existe error. Sin embargo, elimina el error en estado estable, asegurando que la salida llegue exactamente al set point, que son los 50 grados que estamos buscando. La acción derivativa reacciona a la velocidad de cambio del error, anticipa cómo se moverá la salida y reduce sobrepasos y oscilaciones. Al final, este controlador es uno de los más eficaces y más utilizados en la industria, porque al ser una combinación, permítame, al ser una combinación de operaciones, nos va a dar mayor precisión. Es decir, nuestro error se va a aproximar más rápido a cero, vamos a tener menos oscilaciones y pues al final va a ser un proceso mucho más rápido. Acá esta ecuación está regida por la parte proporcional, la parte integral y la parte de derivativo. Al final, esta de aquí es la suma de todas las que ya vimos con anterioridad. Pueden ver acá similitudes. Aquí, integral. Es exactamente lo mismo, solamente que suma. Aquí sí hay que tener un poquito de cuidado porque llega a ser un poco confuso cuando uno lo quiere plasmar en simulink. Vamos a verlo. Aquí vamos a ubicar parte por parte. Tenemos la parte proporcional, que es el error por la capa, que es la primera parte que tenemos aquí. Esta. Ahora tenemos la KP sobre TI por la integral. Vamos a ver, nuestra integral está aquí. Esta representa nuestra KP sobre TI. Y se dan cuenta, todas estas dos que ya mencioné están yéndose a un punto y suma. Y esta de acá, que es nuestra integral, no, perdón, es nuestra derivativa, es esta parte. Nuestra proporcional por la derivativa. Vamos a ver. Aquí está. Y ahí está. Y igual se va a un punto suma. Este punto suma entra a nuestra función de transferencia, sale. Sin olvidar que aquí tenemos nuestro sensor. Está aquí. Ujú. Así ya se ve mejor. Y nuestro scope que nos va a ayudar a variar. Vamos a ver cómo se ve este error. Si se dan cuenta, aquí hay menos oscilación y se aproxima luego a cero. En otros controladores veíamos que no llegaba a cero, se quedaba en 5
o a veces llegaba a bajar mucho más, pero aquí simplemente con el conjunto de esas tres acciones operacionales tenemos luego una cercanía en cero, tenemos una oscilación en 30 precisamente y luego vuelve a bajar. Se estabiliza mucho más rápido, ¿ya vieron? Aquí al final de cuentas pues ya tenemos un error similar a ser casi nulo, de hecho, en la mayor parte del trayecto, con excepción aquí en el salto. Ahora, vamos a ver cómo actúa en el sistema. Aquí, si se dan cuenta, para nada tenemos que andar batallando con los valores de KP, KI. Aquí fueron aleatorios. KP tuvo un valor de 4, KP sobre T un valor de 0.5 y KP por T de un 1. Aquí luego llegó a 50. Si variamos un poco más, nada más para hacer la prueba, vamos a hacerlos mucho más grandes. A ver qué pasa. Tenemos em, aquí al final sigue es un cociente, entonces que quede así. Vamos a ver. Si se dan cuenta, los valores de KP, TI son fundamentales, porque aquí ya iniciamos a tener, a pesar de que tenemos más oscilaciones, continuamos yéndonos en cero en el error la mayor parte del trayecto. Sin embargo, tenemos estos puntos aquí que nos están indicando que algún parámetro podría estar quizás excedido. Vamos a ver cómo se ve el sistema. Ujú. Aquí el sistema podemos ver que a pesar de que tiene una oscilación mayor, se llega a pasar en cierta parte del tiempo por unos cuantos grados, tenemos una estabilidad en 50 al final. Todo esto nos quiere decir que nuestro controlador sí está cumpliendo con su función de controlar y regular las temperaturas, las variables que nosotros queramos meter. Porque al final de cuentas, para eso son controladores, para que nosotros seamos capaces de nada más definir un solo rango en el que queremos que nuestra variable esté oscilando. Y pues, si en sistemas reales, no sé, aquí vamos a retomar el tema del horno. Vemos que aquí, por ejemplo, que vemos que nuestro horno va a tener una temperatura mayor en cierto punto. El controlador cuando nos diga, sabes que de repente tengo una temperatura mayor, automáticamente va a dejar de inyectar menos gas, va a dejar de administrar energía para que este sistema pueda llegar a volver a tener la temperatura que nosotros necesitamos. Porque pues al final en procesos alimenticios, como tal la aplicación de estos controladores es muy amplia y al final de cuentas, si nosotros nos llegamos a equivocar en la interpretación de todos estos, pues van a ser errores, puede que fuertes, porque al final tenemos matrices alimentarias donde vamos a tener micromoléculas que pueden llegar a ser termolábiles, podemos tener también macromoléculas que pueden ser dañadas. Todo esto aunado de que podemos dañar capacidad sensorial de la misma matriz, propiedades organolépticas. Entonces, al final, tener un controlador nos va a ayudar a evitar que haya todo este tipo de problemas. Porque al final de cuentas, es imposible que uno pueda llegar a mantener una variable completamente estable. Porque pues al final son sistemas complejos que van variando según el tiempo, van variando según el calor. No podemos olvidar las propiedades coligativas de las sustancias, en las que si tenemos un alimento que va siendo pasado por cierto tratamiento, pues obviamente vamos a tener un cambio en viscosidad, en concentración de solutos, y al final todo esto nos va a cambiar muchísimas cosas. Por ejemplo, cómo se da la transferencia de calor en nuestro sistema. Y al final de cuentas, si nosotros queremos tener un sistema completamente estable, pues tendríamos que tener condiciones completamente ideales, cosa que no tenemos. Es por eso que el uso de estos controladores nos va a ayudar muchísimo. Eso ya fue como que un chiqui anuncio, pero vamos a continuar. Este fue nuestro último controlador.
Y aquí hice una comparación. Todos los controladores nos van a servir para, dependiendo el problema que nosotros necesitemos resolver. Por ejemplo, el on and off nos va a ayudar para decidir en problemas que sean de sí o no. De que si mayor que uno está encendido, si menor que cero está apagado. Al final, pues aquí en la gráfica podemos ver que de uno nada más, el resultado no nos representa como tal la gráfica de la temperatura, sino de un positivo o un negativo. Si fuera un negativo, la gráfica iría así. Ahora vamos a ver cómo se veía la parte proporcional. Acá, cada que hablemos de proporcionalidad, significa que vamos a tener nuestra KP. Esa KP podemos modificarla según las condiciones del sistema. Y todos estos saltitos que vemos, este de aquí, hay otro más arribita, este de acá, pues son gracias a la KP, porque al final, perdón, al final es una multiplicación. Entonces, al ser una multiplicación, pues nos va a ayudar a encontrar la estabilidad. Igual aquí, pues es importante mencionar que si nosotros no definimos una correcta KP, no vamos a tener una temperatura, no vamos a llegar a las variables que nosotros queremos llegar. Aquí si se dan cuenta, pues llegamos a 37, no llegamos a los 50 que necesitábamos. ¿Por qué? Porque quizá los valores de KP no eran los adecuados. Ahora, vamos a ver el siguiente controlador, que es este de acá, el integral. Si se daban cuenta, teníamos muchísimas oscilaciones. O sea, es un hecho que tenemos oscilaciones. Em, Al final, estas oscilaciones no necesariamente tienen que ser malas, sino que lo que tardan en estabilizarse el sistema. Y pues vemos que en cierto punto se completa en 50. Al final no es que sea algo malo, sino que va variando en la velocidad de la que estos comparadores estabilizan los sistemas. Igual según las condiciones que se tengan. Aquí tenemos la proporción integral. También recuerden que la proporcional eh, al final van a ser los salditos que acá tenemos. Y la integral va a unar con lo que ya vimos aquí. Aunque gracias a las integrales y las derivadas presentes aquí, podemos tener mayor precisión, como aquí lo podemos ver. Luego a los 60 ya estábamos en un sistema estable. Si comparáramos, acá se ve mucho más curveado en comparación con este lado. Igual me parece que se estabiliza a un menor tiempo. Posteriormente, tenemos un proporcional derivativo. Aquí, como les había mencionado, es muy importante que manejemos bien los KPs, los KI, que los establezcamos y que prácticamente estemos jugando con ellos a saber qué valor es el correcto para nuestro sistema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por ejemplo, aquí no llegamos a los 50, llegamos a 16 grados, cosa que no queríamos, necesitamos llegar a 50 grados, por lo cual tenemos que ir variando. Ven que en el ejemplo le estuve variando, entonces es prácticamente lo mismo. Es ir viendo en qué valor se va a estabilizar nuestro sistema, qué valores de KP, KI, KPI se van a ir estabilizando. Ahora el rey de reyes, que es el PID, podemos ver que también tiene oscilaciones, pero justamente gracias a que combina tres operaciones muy importantes, se estabiliza rápido también. Entonces, aquí igual puse una chiquita ahorita de conclusiones. El primero, que es nuestro control on and off, pues nos ofrece simplicidad, nos va a generar respuestas bruscas y poco precisas. ¿Por qué? Porque solamente es un sí o un no. Al final lo podemos variar tanto el sistema. Más bien controlar. Luego tenemos el proporcional, que mejora la rapidez de la respuesta, aunque mantiene un error en estado estable. Tenemos el integral, que es el encargado de eliminar el error final, pero tiende a producir oscilaciones si no se ajusta adecuadamente, como lo vimos. Estas oscilaciones, pues obviamente son consecuencia del mal ajuste que se hizo. Ahora bien, tenemos el proporcional integral, que es el que combina la rapidez y precisión, como lo podemos ver aquí.
Si pues, si nos regresamos al integral y al proporcional integral, el hecho de que haya una proporción va a acelerar, va a acelerar la estabilidad en el sistema. De ahí tenemos el proporcional derivativo. Este igual como lo mencioné con el proporcional integral. Gracias a que tenemos la proporcionalidad, va a ser un mayor ajuste. eh, bueno, va a ser un ajuste mucho más rápido. Va a aportarnos estabilidad y amortiguación, reduciendo los sobrepasos, aunque nos asegura la eliminación del error en estado estable. Como cada controlador tiene sus beneficios, también puede llegar a tener sus consecuencias. Aquí, por ejemplo, es que no se elimina el error por completo en el estado estable. Finalmente tenemos el PID, donde vamos a tener las tres acciones importantes, que es la rapidez, la precisión, la estabilidad, conocidos gracias a estos controladores antes mencionados. Y pues obviamente el PID es una opción muy buena para la industria, para procesos térmicos y dinámicos principalmente, gracias a que nos da mucha mayor estabilidad. Podemos verlo aquí. A pesar de que tenemos nuestras oscilaciones, también tenemos una estabilidad muy cercana antes de que nos transmitamos la, la estabilidad. Entonces, aquí eh, podemos utilizar referencias de este libro, Ingeniería de Control Moderno, donde fue sacada toda esta información, todas las ecuaciones fueron obtenidas aquí. Y me parece que es todo. Por mi parte, con gusto. La verdad es que me divierte un poco haciendo este video. Creo que nunca había hecho algo así. Pero es todo. Muchísimas gracias.